Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Arban y hoy les traigo un video en donde les enseñaré a crear sus propios pinceles en Medivan. Y además les regalaré un pack de pinceles para que lo puedan utilizar en sus diferentes ilustraciones. Así que quédate hasta el final del video porque también te enseñaré cómo instalar estos pinceles y cómo configurarlos para poder usarlos en el programa. Así que dicho esto, empezamos. Y bien chicos, ya que estamos en nuestro programa, les voy a enseñar dos métodos para crear nuestros pinceles. El primer método será dibujando nuestro patrón o textura o forma que queremos utilizar para nuestro pincel. Y el segundo método será utilizando una imagen ya preestablecida. Entonces, en el primer método voy a utilizar un lienzo de 21 por 21 centímetros con una resolución de 300 ppp. Y bueno, una vez que ya tengamos esto, voy a crear el patrón para mi pincel o la textura. En este caso yo voy a hacer como una especie de hojas, ya que quiero un pincel para dibujar copas de árboles de esta forma. Y está listo. Una vez que tengamos ya nuestra textura, nos vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a presionar este icono de añadir pincel, mapa de bits, y seleccionamos la opción de este lienzo. Damos OK y se nos va a abrir una ventana de configuración de pincel. Aquí podemos cambiar el nombre y también el tipo de pincel. Si queremos mapa de bits o acuarela mapa de bits, dispersar, dispersar acuarela o patrones. Y obviamente las diferentes configuraciones. Para este primer pincel voy a ponerle pincel 1, que será el mapa de bits. Esto le dejo predeterminado y voy a activar la opción opacidad por presión. Como no quiero que mi pincel esté muy separado, voy a menorar el espacio. También quiero su rotación arbitraria y también la variación de tono. Esto es importante ya que cuando pintemos va a sufrir un cierto cambio de tonalidad al momento de pintar. Entonces, una vez que esté listo esto, le damos a OK. Y listo, aquí ya tenemos nuestro pincel y aquí podemos igual cambiar algunas configuraciones. Y listo, ahora vamos a probarlo. Voy a elegir un tono verdecito. Y como pueden ver, este pincel se asienta mucho. No existe como una degradación, una mezcla de color aquí, pero el resultado también queda muy bonito. Ahora este mismo pincel lo voy a duplicar aquí y voy a cambiarle la opción, el tipo de pincel, y en vez de mapa de bits lo voy a poner acuarela mapa de bits. También le voy a cambiar la rotación y también aquí voy a poner pincel 2 y listo. Ahora veamos cómo actúa este pincel. Como pueden ver, es muy distinto al primero. Actúa de diferente manera con los colores, ya que este es un pincel de acuarela. Entonces esto le da un acabado distinto al pincel y también a las hojitas. Como pueden ver, aquí está más atenuado y aquí no. Y bien, ahora vamos a duplicar nuevamente este pincel para cambiarle su configuración. Aquí voy a poner dispersar, voy a cambiar el nombre pincel 3. Y si queremos podemos alterar estas diferentes configuraciones. Yo lo voy a dejar predeterminado tal como está y lo vamos a probar. A ver, miren cómo actúa. El tipo de pincel es distinto y podemos experimentar este tipo de pincel con diferentes elementos
dependiendo de la forma que queramos. Y miren, es muy distinto a los otros. Ahora lo voy a duplicar nuevamente. Y este sería pincel 4. Y dispersar acuarela. Aquí, a ver, pincel 4. Y listo. Como pueden ver, está muy aglomerado. Y quiero que la dispersión sea un poco más suave, tal como están viendo. Y ahora sí, a probar el pincel. Como pueden ver, es de la misma forma, pero el tipo de pincel hace que varíe su forma, su textura también, y la forma en cómo actúa el color. Entonces con esto nosotros podemos probar diferentes texturas y experimentar con ellas. Como pueden ver, son 4 acabados muy distintos que nos pueden ayudar para diferentes cosas dependiendo la textura o la forma que queramos hacer nuestro pincel. Y hemos acabado con esto, primer método. Ahora vamos con el segundo. Y bien, para crear nuestro pincel con este segundo método, la primera opción es buscar una imagen PNG sin fondo por internet, una imagen que creas que te puede servir para crear tu pincel. O la segunda forma es descargándote el pack de pinceles que les estoy regalando prácticamente, que va a estar aquí el link de descarga aquí abajo en la descripción del video, un link de descarga directo, nada de publicidad, así que pueden ir y descargarlo libremente. Y bueno, si ya lo descargaste y te aparecen este archivo que está aquí, Artban Pinceles Medivan, una vez que lo descargues te va a aparecer esta carpetita. Abres esta carpeta y vas a tener estos 3 archivos. Importante que leas primero esta nota, es muy importante que leas la nota antes de que instales estos pinceles en el programa. Y bueno, una vez que hayas leído, ahora sí vamos a subir estos pinceles. Bueno, ya estamos aquí en el programa y nos vamos a dirigir a la parte inferior izquierda, añadir pincel, y vamos a seleccionar la opción desde archivo. Una vez que le demos clic nos va a aparecer esta ventana y vamos a buscar la carpeta que nos descargamos, pinceles Artban Medivan y pinceles PNG. Aquí están, y bueno, la imagen que yo voy a utilizar será esta de césped, y le damos a abrir y automáticamente nos aparece la pestaña de configuración del pincel. Ahora, como pueden ver, dentro de esta carpeta hay una que se llama configuración de pinceles. Dentro de esta carpeta van a tener las diferentes configuraciones de todos los pinceles. Y bueno, buscamos la que queramos configurar, que sería césped. Y ahora sí, vamos a configurarlo. Como pueden ver aquí, césped. Es mapa de bits. El ancho dice que es de 415. Vamos a ponerlo 415. Listo. 80% opacidad por presión. El espacio es de 30. Ya. Rotación según el trazo está desactivado. En 0. Rotación arbitraria 3. Y variación de tono en 15. Y una vez que esté listo esto, le damos a OK. Y ya está agregado el pincel aquí en nuestro panel de pinceles. Como pueden ver, aquí está césped. Y ahora sí podemos utilizarlo. Miren y lloren. No, mentira. Siempre felices, siempre alegres. Aquí podemos ir variando el tono, como pueden ver. El césped se ve muy bonito. Miren. Y bueno, este proceso hacemos con todos los pinceles. Y nada, aquí como pueden ver yo ya tengo aquí agregados todos los pinceles, hasta el de montañita. Miren.
¿Qué más tenemos por aquí? El de mar. Este de mar me gustó mucho. Yo estaba haciendo fondos con esto hace poquito. Y le da un bonito acabado también. Como pueden ver, la cuestión es de practicar mucho con los pinceles y saber cómo actúan cada uno. Y esto lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mouse, sin tableta, porque estoy grabando, entonces se ve bonito, miren. Y eso, chicos, chicas, espero que tengan un lindo día y nos vemos en un próximo video. Chau, adiósito, se cuidan y bye.